Vemos que hay ya una zona de semirrápido por la zona del puente de piedra, entonces eso se tenía que haber minimizado todavía más con el azul. Bueno, pues fue un proyecto, es lo que hay y hay que asumirlo. Pero nosotros estamos convencidos de que, es una maravilla. Yo me brindo un día a que vengas a montarte conmigo en piragua. Que haremos un programa en la radio, que sí, que lo vamos a hacer. Aquí además está Víctor Duerto, que se va a encargar de organizar lo que vayamos a hacer a nivel inalámbrico, que va a estar fenomenal, porque será yo creo que la primera vez que se haga un programa de radio en piragua. No me cabe ninguna duda. Pues lo haremos. Entonces, es una maravilla. ¿Yo terminaré el agua seguro? No, te lo garantizo que no. Yo lo que sí te digo es que la gente que tenga oportunidad de navegar entre el azul y el puente Hierro, el puente Piedra, se queda maravillado, porque es una visión de la ciudad, del río, de todo, es estupenda, o sea, y haces deporte, o sea, estás en la naturaleza, pues es estupendo. Entonces, claro, nosotros lo que pretendemos es avanzar más y tener instalaciones públicas. O sea, yo aquí también otra vez ya lo siento que te cases contigo, pero claro, las instalaciones, pues, necesitamos instalaciones públicas. O sea, tenemos mucho siglo XXI, tenemos mucho pabellón Príncipe Felipe, tenemos campos, pues ya sé que tú eres futbolero, tenemos campos de césped artificial, tenemos pistas de pádel, pistas de tenis, yo creo que Zaragoza está muy bien dotada de instalaciones, muy bien dotada. Ahora estamos detrás de un proyecto que bueno, yo pues siempre lo he empujado, y junto con la Federación de Remo y la Asociación de Vecinos de Gado Rey, estamos empujando porque se haga una instalación en el azul, de tal manera que la gente pueda ir a practicar sin necesidad de pertenecer al Club Helios, que es el club de mi corazoncito, y que además, bueno, por aquí está el presidente, y que yo creo que es encomiable lo que ha hecho Helios con los deportes náuticos. O sea, si Helios no hubiera invertido el dinero que ha invertido y está invirtiendo en los deportes náuticos, no habría deportes náuticos en Aragón, competitivamente me refiero, hasta el día de hoy. Y eso ni agradecido ni pagado, Paco, ni agradecido ni pagado. O sea, y lo único que pedimos es crecer y llenar el río o todo el sistema hidráulico, llenarlo de piraguas. El canal es el perfecto desconocido. Yo eso me pregunto también, teniendo un canal tan magnífico y que ha sido navegable lo hemos visto en las postales. Por supuesto que sí. Y de pequeños me acuerdo que también se navegaba por ahí. Sí. Entonces, pero claro, yo me niego también como presidente de federación, yo lo he hecho y lo sigo haciendo, de hecho. O sea, tenerme que cambiar en un coche para poder navegar en piragua. Eso no es serio en el siglo XXI. Y luego, no es lo malo ya cambiarte en el coche, sino luego los chavales jóvenes, sobre todo, que alguna vez se caen, pues sin ducharse a casa. O sea, ¿tú te crees que bueno, son mi debilidad los críos, ¿no? Bien dicho, ¿eh? Sí. Entonces, a mí es que se me abren las carnes cuando veo un crío tiritando, pasando frío, que no le podemos dar ni una triste ducha. ¿Qué respuesta le doy a eso? O sea, yo tengo que mirar por ellos, que son el futuro, son la gente que esperemos que... Porque hay que tener mucho valor también para que ellos lo practiquen, con la cantidad de facilidades para no hacer deporte que hay ahora mismo para los chavales. Lo has dado en el pleno. Porque, bueno, es que hoy día, desde los ordenadores, la MP3, todas estas nuevas tecnologías, pues son las que los chavales les vuelven loco. Y decirle a un crío, bueno, pues mira, es que ahora no vas a hacer esto sentado aquí, sino que te vas a mover y vas a hacer actividades físico-deportivas y no sé qué. Pero es que además no te vas a hacer eso, sino que vas a hacer meterte en un río en el cual puedes pasar frío y te puedes caer al agua y no sé qué. Y no solamente eso, sino que luego no te vas a duchar. ¿Tú lo harías? Hombre, si tuviera muchas ganas, sí, si no, no. Pues esas son las ganas que tienen ellos. Pues no sé si hay alguna pregunta, porque nos vamos acercando, que levante la mano quien quiera preguntar, o hablar, o decir, o comentar alguna cosa, o tú mismo decirle a una persona que hable. Sí, bueno, a mí me gustaría que intervinieran. Aquí hay dos personas que me gustaría que intervinieran, que es Pablo Polo, que es un perfecto defensor del Ebro. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Pablo? Ahora ya está. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy vecino de la Asociación Vado Rey y presidente de la Asociación Iberflumen. Defendemos la navegación por el Ebro antes de que llegue a esa fase del deporte.
Pensamos que lo que nos interesa es meter a la gente en el río de la manera más digna posible. Y es verdad, esa es la pregunta, quizá es una pregunta que te tendría que hacer, que ya la sé, pero la hago en público. Si verdaderamente ese azud que los medios tanto critican, que no es un azud, es una represa, no me canso de decirlo, ha constituido verdaderamente un campo de deportes para el agua, para todos los deportes náuticos. No está falto totalmente de equipamiento en las orillas, lo que estabas diciendo, pero esto para el deporte, pero es que para el vecino es incapaz de tener una embarcación, un sitio de pupilaje para poderla recoger. O sea, lo que queremos es esos primeros pasos antes de llegar al deporte, que el vecino conozca el río. Nosotros lo hemos conocido, se lo hemos enseñado a más de 4.000 personas en nuestras embarcaciones de modo gratuito, y entendemos de que es una labor que no nos vamos a cansar de hacerla, seguimos haciéndola. Es verdad que la represa se ha quedado corta, necesita 30 centímetros más, cuando menos, y lo que te querría decir es eso, si verdaderamente podemos trabajar para conseguir esas instalaciones en las márgenes del río, si verdaderamente podemos eliminar esa rama que se constituye debajo del agua en un cepo que coge la pierna del piragüista y la corriente lo sumerge. ¿Hay posibilidad de que las quitemos? ¿Hay posibilidad de que hagamos accesible el río? Bueno, yo creo que estamos también, en algún momento, tú lo sabes muy bien, que lo hemos hablado alguna vez, hay un establecimiento de otra dictadura, en cierto modo, y es la medioambiental. O sea, aquí dicho así, pues puede parecer una barbaridad, pero bueno, yo creo que el medio ambiente está para disfrutarlo. O sea, y a mí que se corte directamente una rama que está interrumpiendo el paso del cauce del río o del agua del río, para mí es estupendo. O sea, porque eso supone limpieza, porque en esa rama se deposita, bueno, yo sí que todos lo conocéis porque habéis navegado muchos por el Ebro. O sea, en el Ebro nos encontramos por suciedad de otras personas que lo han tirado, que el río está limpio, pero te puedes encontrar la valla de la policía local, el microondas, no sé, la cinta de las obras que ponen para separar de que no entre la gente. O sea, te puedes encontrar toda suerte de objetos y variopintos. Bueno, la basura que tiran desde arriba. O sea, y ya te digo, o sea, que normalmente el Ebro, el agua está limpia. Todo lo malo es todo lo que se tira. O sea, te acordarás tú que eres de mi época más o menos de si no te vale, tíralo al Ebro. Exactamente, sí. Pues eso es así. Y eso no puede ser, hombre, que hemos cambiado ya 2 generaciones y han cambiado casi 3 generaciones y no puede ser. Eso es una barbaridad. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo y además compartimos, yo creo, totalmente con Pablo la idea de hacer un río navegable, un río adecuado a las posibilidades deportivas, y yo sin duda creo que el logro deportivo ya vendrá. O sea, yo creo que es muy bueno que se monte, y que se monte en una embarcación, no en una piragua, una embarcación de remo, una barca, en lo que sea, pero que disfruten del río, porque lo otro ya vendrá. Si competitivamente nosotros estamos haciendo otra labor a nivel escolar, y ya vendrá el triunfo deportivo. Pero sí que me parece, o sea, el camino lo has marcado, o sea, para mí es decir amén simplemente, porque esa es la pauta a seguir. ¿Alguna otra persona que quieras que intervenga? Pues mira, tenemos a Unai, que es el que gestiona el canal de Aguas Bravas ahora, y que, bueno, que nos explique un poco la sintonía que hay un poco con la gente del canal de Aguas Bravas. Sí, lo primero, buenas tardes a todos, y nada, sobre todo ratificar muchas de las palabras que ha dicho Chema. Que somos aquellos locos, es que muchas veces estamos perdidos por las montañas o en las orillas del Ebro, en este caso, que nos preocupamos por nuestro deporte, disfrutamos mucho con ello, y a veces no dejamos aparte el darnos a conocer. Él y yo lo hemos hablado unas cuantas veces, que estamos en un momento en el que eso puede salir del cajón ahí olvidado, y darle un lanzamiento y plantar lo que es Zaragoza y Aragón a un nivel, a un medio largo tiempo de tener esos resultados deportivos. Pero sí que seamos conscientes que
que vamos a empezar desde la base. El deporte del agua, tanto sea piragüismo, sea kayak de aguas bravas, sea vela, sea rafting, sea algo turístico para disfrutar, lo vamos a tener